Omar Yarharsuch va a tener que demostrar que tiene realmente los talentos para, sin una fuerza policíaca propia, sin mando en la Guardia Nacional, ver que da resultados pronto en apenas 3 meses y una semana. Somos un país de 200,000 muertos, sí, y no es normal. Y son más que los de Peña y son más que los de Calderón. Exacto, y en términos numéricos y en términos duros, son más. Es el sexenio más homicida y el presidente sí falló en la promesa de reducirlo a la mitad. Oscar Valderas, hermano, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hermano, muy bien, gracias, buen día. Pues todavía siguiendo todo el histórico día que tuvimos ayer, ¿no? Oye, histórico, que creo hay muchas cosas que rescatar, hay muchas cosas positivas, hay muchas cosas negativas, hay un debate, como siempre, en un México plural, en el cual, pues bueno, se trata de que no todos tengan el mismo pensamiento y de que no se imponga ahí algo homogéneo, pero algo que me llamó mucho la atención en la mañanera, lo platicábamos hace rato en la mesa con Juan Ignacio Zavala y con Hernán Gómez, es que no va a haber un día dedicado a la seguridad. En las mañanas del presidente sí había uno, pero en el caso de las mañanas, por ejemplo, de la presidenta Sheinbaum, no habrá un día dedicado a la seguridad, lo que hace pensar, bueno, pues a lo mejor todos los días se hablará del tema, si hay algún asunto, supongo que lo mencionará. Claro. Más allá de que hablen o no en la mañanera sobre seguridad, pues el problema de seguridad está latente, la guerra está presente, la violencia extrema está presente en nuestro país. Tú hablas en tu Nación Criminal sobre los 5 peligrosos. Las 7 plagas. Las 7 plagas. Perdón, vengo de escuela marista. Sí, hombre, está bien. Mi lenguaje bíblico sí Gran me trabajo llegó. Hicieron los maristas. Exactamente. Sí, el catecismo sí me pegó. Ok, a ver, las 7 plagas. Fíjate, las 7 Porque plagas. hablas de 5 estados, ¿no? También. Exacto. En la primera plaga es lo que llaman los terribles 5. Y este es un lenguaje militar. Y estos son los 5 estados donde sí o sí la estrategia debe funcionar en los primeros 100 días. Sinaloa, que no estaba contemplado hace un año, entra como el primer lugar donde tiene que pacificarse ya. Es decir, la guerra entre los chapitos y los mayos. Y luego tienes otros estados que ya desde hace mucho tiempo están configurándose como muy peligrosos. Chiapas, Zacatecas, Guanajuato y Guerrero. Hoy que la presidenta irá a Acapulco, seguramente además de los reclamos, pues por todo el desastre que ha sido la reconstrucción a partir de Otis y luego de este nuevo fenómeno meteorológico, se va a encontrar con el tema evidentemente de la violencia y la droga descarnada que está en Acapulco. Las otras plagas son muy complicadas, pero que en eso se juega la vida Claudia Sheinbaum políticamente, porque en el 2030 evaluaremos sobre si realmente o no tuvo resultados. La extorsión como segunda plaga, que es el freno de este país. No llegan inversiones porque la gente sabe que tiene que pagar doble renta, la renta institucional y la renta criminal. Tercero, el reclutamiento forzado de adolescentes, niñas y niños. Es decir, ¿por qué si vemos todo el tiempo que hay personajes ligados al crimen asesinados, aparecen más y más y más y más? Bueno, pues porque hay una reserva. Es como jugar todo el tiempo fútbol con la banca llena de piernas frescas. No, y además se te va llenando siempre, no se acaba, ¿eh? Esa no se acaba. Por desgracia, no se acaba. Y no tenemos una estrategia nacional. Ahí, carne de cañón, no se exacto. ¿Qué es? No, así lo dicen los propios grupos criminales. Es carne de cañón. Esa es la tercera plaga. La cuarta tiene que ver con los mercados negros. Habíamos hablado, no cederle al crimen organizado más negocios. Ahí está, por ejemplo, los vapeadores. Ahí están todos los productos de cannabis. También, por ejemplo, la prohibición de fentanilo, como si no nos hicieran falta medicamentos de altísima potencia analgésica, por ejemplo, para tratar cáncer. No nosotros podemos dejar el crimen organizado, hay que regularlos. Y digo, más que probado está que en cuanto prohíbes algo, se genera el mercado negro ipso facto, ¿no? Sobre todo algo que tiene una demanda altísima. A ver, fentanilo, hombre. Todas las personas que padecen cáncer en este país, por desgracia, lo saben. Claro. ¿Qué necesito con el fentanilo? Pues es importantísimo para tu tratamiento. No basta con aspirinas, no basta con un ibuprofeno. Necesitamos, y no se puede dejar el crimen organizado. Y una plaga, Luis, que a mí me preocupa muchísimo, de la cual no hemos hablado mucho, y quiero que quede el precedente de que aquí en este espacio lo hablamos y lo pusimos primero sobre la mesa, tiene que ver con la escisión más importante del Cártel Jalisco Nueva Generación. Es un grupo que muy poca gente ha hablado, porque consideramos al Cártel Jalisco como un grupo monolítico, el último de los que todavía tiene un liderazgo poderoso como es el Mencho, que no permite que haya disidencias, ¿no? Ya el Cártel de Sinaloa pues prácticamente ya no existe, ya son muchas facciones, lo mismo con el Cártel del Golfo, pero el Cártel Jalisco lo tenemos a pensar como una unidad muy cohesionada. No lo es en realidad. Hay un grupo que se llama Cártel Plaza Nueva,
que es la decisión, los rebeldes del Mencho, los que no quieren estar bajo su poder, pero que sí se sienten jaliscos, y entonces han comenzado a iniciar una especie de revolución interna. Es la primera vez que este grupo, hace un año, hace 2 años, aparece como un peligro regional que comienza a configurarse como un problema nacional e incluso internacional. Y esto le va a estallar a Claudia Sheinbaum en las manos. Así que ella debe tener claridad de esta rebelión, que yo te diría que es al nivel, por ejemplo, de lo que en el sexenio pasado significó el cártel Santa Rosa de Lima. O lo que el sexenio de Enrique Peña Nieto fue, por ejemplo, la familia michoacana, que era una decisión de los caballeros templarios. Entonces, de ese nivel estamos hablando. Y ahí yo me parece que ahí está una especie de corte de caja. 7 temas en los cuales la presidenta tiene que ponerle muchísima atención o se le va el país de las manos. En este tema, por ejemplo, de la decisión, en todos los demás son importantes, en este me parece un poco más relevante. La inteligencia supongo que será fundamental. Se habla de Omar García Harfuch en una especie de FBI mexicano, de CIA mexicana, que tendrá mandos operativos. Me llama la atención porque es el discurso del argumento político de la 4T. No, claro que habrá policía civil, ahí Harfuch tendrá 100, 200 elementos. Nada que ver con una policía federal, o muy distinto. Pero lejos del debate de la militarización, que ahí está y que entiendo le molesta la narrativa 4T decir militarización, pero pues más claro ni el agua. ¿Cómo ves la inteligencia que va a tener? La operación que tendrá García Harfuch y la necesidad de coordinarse con esta fuerza militar que tiene la Guardia Nacional. Mira, sin duda, la Guardia Nacional es una comandancia más ya de la Secretaría de la Defensa Nacional, va a tener su propio aparato de inteligencia. Esto lo repito cada vez que puedo. El ejército nunca presta sus juguetes. Pues no podemos pensar que Omar García Harfuch va a poder tomar esa inteligencia y aplicarla como él quiera. Seguramente habrá coordinación, cruce de información, espero que lo haya, pero Omar García Harfuch va a tener que trabajar con sus propias herramientas. Sí, claro. No le van a prestar los juguetes a nadie. Y esas herramientas son principalmente el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Centro Nacional de Inteligencia, lo que va a ser una nueva subsecretaría de Inteligencia Policíaca y Operaciones, apenas se va a diseñar, nueva, nunca la habíamos visto en ningún sexenio, y sobre todo la parte tecnológica, que ahí también hay una parte, digamos, de engaño. Cuando viene la iniciativa Mérida, que tú te acordarás muy bien, toda esta idea de cooperación entre Estados Unidos y México, que se inaugura con Felipe Calderón, se pagó muy cara inteligencia que además venía con herramientas supuestamente de última generación, que fue una tomadura de pelo. Había una cosa que se llamaba la Ouija del Diablo, que era una especie de detector, no sé si te acuerdas. Sí, cómo no. Un fraude. Pero monumental. Ajá, sí, era así como que te vendían totalmente fraudulento en Amazon, una cosa por el estilo. Era una cosa horrible. Que detectaba drogas, ¿no? Detectaba drogas. Como estos, como la gente que luego va a las playas y va con su aparatito detectando metales a ver si por ahí agarra una cadenita. Bueno, pero ahí sí hay metales. Exacto. En estos era un fraude monumental que además metió a mucha gente a la cárcel, mucha gente inocente. Y todo formaba parte de este paquete de Iniciativa Mérida, en el cual, a cambio de millones de dólares, nos mandaron pura basura disfrazada de tecnología. Seguramente vamos a necesitar mucha tecnología para poder hacer frente a los retos que implica la seguridad. Y tendremos que ser muy cuidadosos, el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene que ser muy cuidadoso de que no le pase exactamente lo mismo, de que vayamos a dilapidar dinero, que hace mucha falta en México, porque los programas sociales que han anunciado ayer son muy caros, mucho más caros de los que teníamos ya en el primer piso de la 4T. Y que no vas a desperdiciar ese poco dinero que tenemos en otra vez un fraude monumental disfrazado de tecnología de último momento. Yo creo que ahí va a estar también una parte importante. ¿Qué tecnología se va a comprar? ¿A quién se va a comprar? Estados Unidos ha dejado de ser nuestro principal socio comercial en ese sentido. Hay mucha tecnología, por ejemplo, israelí, que ahorita son los reyes, claro. Los italianos, que también son extraordinarios en esa industria, y traer lo mejor que se pueda para que Omar García Harfuch pueda, con sus propios juguetes, que van a ser bastante limitados, cumplir con todas las expectativas que tiene. Se ha copiado el modelo gringo de hacer una evaluación en los primeros 100 días, como lo hacen los estadounidenses, ¿no? Claudia Sheinbaum, su equipo, hace unos días circuló de manera... a propósito, un documento entre varios especialistas de seguridad delineando cuáles son las primeras acciones de los primeros 100 días de gobierno. Ahí también Omar García Harfuch va a tener que demostrar que tiene realmente los talentos para, sin una fuerza policíaca propia, sin mando en la Guardia Nacional, ver que da resultados pronto en apenas 3 meses y 1 semana.
tema de los primeros 100 días lo estaremos viendo a principios de enero, la segunda semana de enero 2025. Ya habrán pasado estos primeros 100 días como lo miden los gringos con el gobierno de Claudia Sheinbaum, y tendremos ahí, Oscar, que ver de qué tamaño son ya las amenazas. Sinaloa es una de ellas hoy día. Continuamos en una guerra brutal, en un asunto muy complicado. El día de ayer hubo 80 muertos. Y esos son los 80 muertos que empiezan a contarse ahora en este nuevo sexenio. López Obrador cierra con 199,500, una cosa por el estilo, 200,000 en términos reales. Platícame un poco de este tema, contar los muertos. El presidente le molestaba mucho. Decía que quienes contamos los muertos, por cierto, ellos mismos los cuentan, el secretario ejecutivo, pues simplemente éramos algunas personas que lucramos con el dolor, ¿no? Nos decía más feo, pero dejémoslo ahí. Contar los muertos tiene que seguir contando, se tiene que cambiar esta estrategia. Realmente el tema que traían ellos de que es que ya la tendencia no es la misma, tiene un sentido. Mira, hay dos formas de contar la historia de éxito o de fracaso en la materia de seguridad. Utilizamos siempre el indicador de homicidio porque es el más preciso. La mayoría de los delitos en México tienen una especie de cifra negra de 97-95%. Es decir, por cada 100 delitos que se cometen, realmente solamente se denuncian 5 o 3. Ahora, de esos, 2 se investigan y menos de 1 llega a sentencia firme. Pero hay 2 delitos que realmente no tienen esa cifra negra. Son los que tienen la cifra negra más baja. Uno es el robo de vehículo. Cuando a ti o a mí nos roban un coche, denuncias por el seguro. Exacto. Ya nomás por el seguro. O porque tienes miedo de que lo ocupen para un secuestro, para un robo, y como está tu nombre, te vayas a involucrar, ¿no? Entonces, aunque sea muy engorroso el Ministerio Público, pues vas y lo haces. Lo mismo pasa con el homicidio. Necesitas el acta de defunción para cobrar el seguro, la pensión, hacer muchos trámites. Perdóname. Por eso ocupamos el homicidio. Es como lo más cercano que tenemos. Aunque sabemos que en México los grupos criminales se roban los cadáveres, que muchas veces el Ministerio Público no te acepta el acta y más bien te ponen una categoría de desaparición forzada. Y muchos de los que son asesinados no necesariamente están metidos en una economía formal que requiera ese certificado de defunción. Exactamente. O sea, no tienen seguro o no tienen un tema que cobrar necesariamente ahí, y hay un elemento adicional. Hay muchos desaparecidos. Claro, exactamente. Y hay muchos. Y hay un elemento de corrupción. Si en un momento de un enfrentamiento yo te pegué 3 balazos, no mueres al instante, te llevo al hospital y pasan algunos días y al cuarto, quinto día falleces, te ponen que fueron lesiones o como fue un choque hipovolémico, una muerte de causa natural. Dime tú qué causa natural tiene 3 balazos. Pero en un acto de corrupción se puede alterar esa acta de defunción. El cuento, digamos, el vaso medio lleno, lo que cuentan los obradoristas es: nosotros recibimos el país con 38,000 homicidios dolosos al año. Eso es lo que nos dejó Peña. Y la cosa iba para arriba. Íbamos a llegar a los 45,000 al año. El presidente López Obrador nos deja con un país más o menos de 29,000 homicidios, ¿no? Es decir, 10,000 homicidios menos cada año de lo que recibimos. Y eso es cierto, esa es una cifra real. Entonces, digamos que dice, el punto de inflexión está: paramos la racha homicida. La forma de ver el vaso medio vacío, es decir, sí, pero si cuentas todos los muertos, cifra por cifra por cifra, son más. Son 200,000. Y el presidente, cuando llegó al poder, había prometido que iba a reducirlo a la mitad. Entonces, en realidad, si lo ves en ese sentido, bajó la racha homicida, sí. Se quedó muy arriba, también. Somos un país de 200,000 muertos, sí, y no es normal. Y son más que los de Peña y son más que los de Calderón. Exacto. Y en términos numéricos y en términos duros, son más. Es el sexenio más homicida. Y el presidente sí falló en la promesa de reducirlo a la mitad. Tendría que haber dejado un país de aproximadamente 16,000, 14,000 homicidios al año, lo cual evidentemente no pasó. Oye, Oscar, para cerrar en ese mismo tema, el asunto de la estadística. Se ha discutido una estadística y eso a mí sí me parece muy lamentable. Porque además de que tenemos una facilidad para perder nuestra capacidad de asombro, vamos viendo
que el debate se vuelve un debate estadístico, un debate de números. Al final de cuentas son vidas que están jugando y que están representando cada uno de estos números. Y la percepción de la realidad ahí está. O sea, pregúntale en Culiacán o pregúntale en Guerrero o pregúntale en Michoacán a muchos de los habitantes si se sienten seguros y si le creen o no le creen a las cifras o si les importa o no la estadística. Claro, ¿no? Eso es lo que tienen que bajar. No solo la percepción, sino también pues el hecho de que no tengas un dron que te explote, por ejemplo, como pasa en Michoacán. Exacto. Fíjate, cuando tú ves el número de personas asesinadas por drones explosivos en México, es una cifra muy, muy baja. Realmente, comparada, por ejemplo, con homicidios con arma blanca, seguramente no tenemos ni 1,000 personas asesinadas con drones explosivos. Pero el miedo que genera, el impacto psicológico, el desplazamiento de las comunidades, que al día siguiente veas los videos y cómo tienen los techos de lámina de la gente más fregada de este país perforada por las balas de drones, genera un impacto brutal. Pero, o sea, ¿en dónde matan a gente con drones? O sea, no, bueno, nomás yo me imagino, solo en Siria, ahora en... Ajá, o sea, porque en Estados Unidos ves balaceras todos los días, pero no ves drones armados tan... Supongo que ha de ver, pero no tan frecuentemente. Es que está interesante ese tema, ¿eh? Comparemos los drones, las cifras de personas asesinadas por drones. No, o sea, dices, no son ni 1,000, tienes razón, pero... pues hay un dron, ¿no? Y aún así, con esas poquitas, entre comillas, en México, seguramente tenemos la cifra, estamos en el top 3 de los países con más civiles asesinados por drones, o sea, seguro. Pero el dron, más allá de ser un arma homicida, es un arma de pedagogía criminal. Los grupos criminales lo usan para volverte loco, para que las comunidades se desplacen, para que las familias se aparten, para que haya una sensación de inseguridad, de verdad... Nadie nos está cuidando. Y yo creo que ahí también tiene que atender el tema de la presidenta Claudia Sheinbaum. No solamente es un tema numérico, como tú bien dices. También es un tema de percepción y además de estrés postraumático. La gente en Culiacán tiene ya un problema gravísimo de estrés postraumático, como lo tuvo, por ejemplo, a inicios de la guerra contra el narco, Ciudad Juárez. Claro. Y que hoy estamos viviendo una generación, tercera generación, que crece con un problema gravísimo de adicciones o de reacciones de ira, porque no se atendió la parte psicológica de esta guerra contra el narco, de esta mal llamada guerra contra el narco. Hay, de verdad, que tomar en cuenta que no son solo cifras. Y ojalá se entienda que los impactos psicológicos también deben ser parte de la estrategia que viene acompañada de la pacificación de este país. Óscar Valderas, gracias, un honor siempre, hermano. ¿Te seguimos en tu red? Hermano, muchas gracias. En X continuamos la conversación, @Óscar Valderas. Gracias, Óscar.